Mariana, hello, how are you? You can, sorry, you can hear me? Now, I can't hear you. No puedo escuchar. Wait a minute, maybe in a few minutes. Ez dut entzuten, bera. Gero izango da, ezta? Well, we're going to Mariana. Yeah. Yeah, let's go. Okay, you can hear. Okay, thank you. Yeah, they're taking photos now, so we're going to wait. Bye. Okay. Eskerrik asko. Egun on guztioi, betiko moduen, eta benetan eskerrik asko guztioi ona etortzearren, nahiko etorri zarete gaurkoan ere. Bueno, ikusten dozuenez, gaurko agerraldia oso berezia da baita. Nere alboan ikusten duzue zelan dagoen Jose Mari Joarrizaga finantza eta ogasun diputatua, eta nere alboan ere, baina urrutiago badaukagu, badakizu Londonen daukagu Mariana Mazzucato Andrea. Dakizuenez, ganera, Mariana Mazzucato, University College Londoneko profesorea da, eta Institute for Innovation and Public Purpose institutua zuzentzen dau, ondo dakizue. Ekonomi munduan ere, gaur eguneko aditu esanguratsunetariko bat da, handienetariko bat, eta momentu honetan ere, dakizue, estatu batzuei laguntzen ari jake COVID-a dala eta nolako neurriak edo zelan gainditu eta zelan hemendik irten. Bizkaiko taldekide ere badogu, guk horrela sentitzen dugu hori ere, eta egia esan denbora nahiko daroagu alkarlanean, talde biak alkarlanean daroagu, bereziki azken hilabete honetan, gogor gainera, eta itxiko dauztazue bera ere agurtzen eta inglesezko zerbait esango dut eta horrela hasiko gara. Well, I say in Basque, good morning, Mariana Mazzucato. Good morning, Mariana. Thank you very much for being here. It's a present. And we hope you are healthy and you are well, you and your family, your team, you know. I've just introduced you in our language, in Euskera. I told the journalist we share a lot of time of teamwork. We both believe in big wars. I really say that big wars as a public innovation, in the leadership role of public administrations. And we are both working to leave a better world for future generations. That's the main reason that we are here. All of us have already nice tools to improve it. I'm referring obviously to the United Nations Sustainable Development Goals. But further to them, Biscay has another key tool, is our tax policy. The law that we call Concierto Económico, the economic agreement, we can say that. We want to mix both the Sustainable Development Goals and obviously our tax policy. But we can ask, I'm wondering, what is the purpose? To change the social, environmental, and economic rules to live, I said before, a better world for future generations. We need and have to work together to reach this ambitious challenge. We need the best people, the best professionals, and it's why we join, obviously, Mariana Mazzucato and her fabulous team at University College London. So thank you very much for helping us, Mariana. Thank you for this extraordinary experience because it's really great. And unless you object, I will explain our goal in Spanish and in Basque, shortly, very shortly, and then we will follow your presentation with the maximum attention. Thank you. Bueno, pues hoy, como sabéis, teníamos una cita en el Euskalduna. Era la cuarta edición del Biscay ESG Global Summit y, lógicamente, esta pandemia pues, nos lo ha impedido, pero, como veis, no lo ha impedido del todo.
Tenemos que adaptarnos, hay que adaptarse y tenemos que seguir. Y es lo que estamos haciendo con esta mezcla de esta conferencia y rueda de prensa, este mix, que me permitís que lo diga así, presencial y a su vez telemático. Y por encima de las dificultades yo me quiero quedar que seguimos avanzando, seguimos dando pasos, como se puede, pero siempre avanzando. La pandemia no nos condiciona, la pandemia no nos tiene que detener. Precisamente ha sido esta pandemia, este COVID-19 también, la que ha terminado por darnos también la razón y sobre todo por cargarnos de más razones. No podemos crecer a cualquier precio, no podemos crecer de cualquier manera y necesitamos un desarrollo sostenible y a su vez un desarrollo que sea inclusivo. Necesitamos cuidar y preservar esos grandes valores que hilvanan una sociedad. Estoy hablando de principios y de valores como es la salud, como es el bienestar, la educación, el medio ambiente, la igualdad. Esta Diputación Foral de Vizcaya ha apostado esta legislatura por conectar todo lo que hace con esos valores, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Valores que deben ser parte de ese legado que tenemos que dejar para las próximas generaciones, como lo he remarcado en inglés. Hemos conectado nuestro programa de gobierno con los ODS y ahora lo que hacemos es doblar esa apuesta. Y lo hacemos también con el aval de las Juntas Generales de Vizcaya, porque nos han pedido que continuemos precisamente con esta labor iniciada. Vamos a dotar el territorio de una estrategia integral y una estrategia de largo recorrido de desarrollo sostenible. Una estrategia conectada también a ese mandato universal que nos dieron las Naciones Unidas allá por el año 2015. Una estrategia que es pionera. Un camino que además nadie ha recorrido antes. La unión entre lo que es nuestra capacidad fiscal, nuestra tax policy, con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Una fiscalidad al servicio de esos objetivos, a ese servicio de una Vizcaya más sostenible, una Vizcaya más inclusiva y al servicio también de esa necesaria transformación económica y esa transformación social. Por eso remarco que las empresas, los proyectos, las inversiones, activos y acciones coherentes con los ODS van a tener un trato fiscal diferenciado. En ese apasionante reto estamos incluidos, estamos embarcados. Un reto que es compartido, lógicamente, con uno de los referentes mundiales, que es nuestra profesora Mariana Mazzucato y también la University College London. Beraz, esan bezala estrategia hau erabat barria. Orain arte beste inork ez dau martxan jarri. Nazio Batuen hazkunde iraunkorraren helburuak gure fiskaltza gaitasunarekin bat egitea, uztartzea. Helburuen zerbitzura dagoen fiskalitatea martxan jartzea. Bizkaia iraunkor eta bateratuago baten zerbitzura hain zuzen. Eta gizarte ekonomiaren eraldatzearen zerbitzura. Horrexegatik esaten dut, hazkunde iraunkorraren helburuekin bat egiten daben enpresa, proiektu, inbertsio eta ekimenek aparteko fiskalitate tratamentu bat izango dabela. Erronka hau da, erronka benetan polita da guretzako, barritzailea eta beharrezkoa dugun erronka bat dugu. Gai honetan gainera, erreferente dan talde batekin partekatzen ari gara, landuten ari gara, erronka polita hau esan bezala, eta Nor eta Mariana Mazzucato anderea eta University College London. Llevamos trabajando juntos desde mayo. Desde mayo hemos definido ya los tres retos más importantes para el territorio, para Vizcaya, que son el desafío demográfico, el cambio climático y la actividad económica. Y hemos definido también, a estas fechas, las tres fases de este proyecto. La primera fase consiste en identificar los requisitos necesarios para determinar si una empresa o un proyecto o una inversión está precisamente alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, ¿qué requisitos debería incluir en nuestra normativa para incentivar esos valores, esos principios en Vizcaya? Y cuando hablo de incentivar, como he dicho con anterioridad, hablo de qué o quién puede tener un trato fiscal diferenciado por contribuir objetivamente a ese futuro más sostenible, ese futuro más inclusivo y, en definitiva, mejor. El fruto de esta primera etapa de trabajo va a ser una norma foral que va a recoger ese marco, esos fundamentos, esas primeras deducciones o adecuaciones, mejor, fiscales. Y el primer paso hacia esa norma foral lo vamos a dar hoy con la apertura de una consulta pública previa. Un espacio para aportar, un espacio para sumar, para que participen todas las personas que quieran hacerlo, que lo deseen, porque, como siempre remarco, Vizcaya la hacemos entre todas y entre todos. Y en esa transformación social y económica también la hacemos entre todas y entre todos.
Durante estos últimos meses hemos mantenido reuniones de trabajo con el tejido de Vizcaya también. Creemos y practicamos esa colaboración público-privada. Eso tiene que ser así, siempre ha sido así y así va a ser. Y si se cumplen las previsiones, para mayo del año que viene podríamos aprobar un texto articulado en juntas. Al mismo tiempo, los equipos de Vizcaya y la University College London van a seguir trabajando hasta el próximo verano en las otras dos fases. Dos fases que vengo a describir también. La segunda fase, estableceremos unos indicadores que permitan contrastar de forma objetiva el grado de cumplimiento y, por tanto, la aplicación de esos incentivos fiscales. Y en la tercera y última fase, estableceremos una certificación que dé la necesaria seguridad jurídica y certeza en la aplicación del ordenamiento. Bueno, pues estas son la base imprescindible desde la que podremos abordar las posibles reformas fiscales del año 2022. Proiektu honek beraz 3 fase daukaz. Lehena ezaugarri eta berezitasunak definitzea, hau da, hazkunde iraunkorreko helburuekin bat egiten daben enpresa, proiektu eta inbertsioak berezitasun horrek betetzen dabezan aztertuz, beraz horrela esarriko dugu zeinek edo zein proiektuk izango dauan aparteko fiskaltza tratamendua, horrela inguru iraunkor eta bateratu baten alde egingo dagoalarik. Bigarren fasea, aurreko ezaugarri horrek neurtze balio batzuetan bihurtzea, horrela objektiboki bakoitzaren ekimenek daukien betetzen neurri ezakingo gudularik, eta hirugarren fasea eta azkena, ziurtagiri tresna bat abian jartzea. Horrela araudia betetzen dagoela eta helburuekin bat datorrela ezartzen segurtasun juridikoa emoten dutxogu guztioneri. Eta hau eginda, 2022 urtean zehar egin ditekezen fiskaltza aldaketak oinarri sendo bat eukiko dabelarik. Bueno, yo voy termino intentando trasladar la importancia de este proyecto que tiene para nosotros, para la Diputación y también para el territorio, para Vizcaya. Es un proyecto, remarco, absolutamente innovador, que puede colocarnos también como un referente internacional, como un Living Lab global a imitar, porque el proyecto refuerza ese carácter emprendedor de la Diputación Foral de Vizcaya dentro de lo que es la capacidad fiscal que tenemos y ese Living Lab en entroncar la fiscalidad con los objetivos de desarrollo sostenible. Es un proyecto colaborativo, es un proyecto aliado con los mejores referentes a nivel global, como podéis ver. Está abierto a la participación de los actores locales y remarco que es un proyecto de largo recorrido. Esto no es una cuestión de meses, sino que esto es una cuestión de décadas, que empezamos ya. Por eso es clave establecer una base sólida para crecer y finalmente y sobre todo también digo que es un proyecto imprescindible para nuestra sociedad, para nuestro territorio. La transformación económica, la transformación social y medioambiental de Vizcaya y del planeta ya no pueden esperar más. Y por tanto nos lo ha demostrado también esta situación de pandemia, una situación de pandemia que, insisto, nos carga de razones para mirar a ese futuro de otra manera. Es un momento de oportunidad para iniciar este cambio que ya hemos empezado, como sabéis, y es un momento de oportunidad para vivir y para gobernar de otra manera. Nosotros ya hemos empezado con ello, como he dicho, insisto, y en este reto nos embarcamos. Eta honekin bat nik amaitutzat emango neuke nire hasierako interbentzio hau, eta pasatu nahi diot berba Mazzucato Andreari. Now, it's your time, Mariana Mazzucato. I'm very glad to give you the floor. It's all of you, and glad to hear you. Thank you very much. It's your time. Thank you. Can you hear me? Yeah. Yes, fantástico. Ok, Ayunon Escari Casco. Estoy encantada de estar hoy aquí compartiendo este acto con nuestros colegas y colaboradores de la Diputación Foral de Vizcaya y sobre todo con mi grande amigo, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria. La última vez que nos encontramos era el Guggenheim de Bilbao, ¿verdad? Sí. Y uno de los motivos... Sí, y bueno, voy a probar a hablar en español. Cuando ya no me entienden, me dicen y hablo en inglés o italiano, hacemos una mezcla. Yo soy de veras muy encantada y quiero compartir mi screen ahora. Esa es la parte más difícil siempre. Un último, perdón. Share screen, muy bien. Aquí, ¿ya? Lo pueden ver. Yeah, you can see, yeah. Preparé una pequeña presentación, pero creo que la cosa más interesante es de hablar entre nosotros, de también contestar a las preguntas, ¿no?
Y la razón que nosotros estamos tan contentos de trabajar con ustedes es que estamos viviendo un momento global donde se habla finalmente no solo del tazo de crecimiento, the rate of growth, pero la dirección. La dirección del crecimiento tiene que ser sostenible, inclusivo y sobre todo debe ser mirado para cumplir los objetivos, ¿no? The Sustainable Development Goals, estas metas que hemos escogido mundialmente todos los países, los 17 Sustainable Development Goals. Y al mismo tiempo, si nos recordamos, antes de COVID, se hablaba mucho, pero mucho, al centro de los países, pero al centro de la comunidad europea, del Green Deal. El problema es que, en fin, cómo hemos organizado nuestras empresas, cómo hemos organizado el gobierno, no funciona. Tenemos que cambiar cómo hacemos capitalismo. Y en este momento es muy interesante porque hay muchas voces dentro del sistema de empresa que dice eso, ¿no? Que dice que nosotros necesitamos stakeholder capitalism, capitalismo para todos, no solo para los shareholders. Eso era una letra en el New York Times en agosto hace un año de los más grandes corporaciones que decían eso. También el año antes, Larry Fink de BlackRock lo dijo también. Dijo que tenemos que cambiar cómo se hace la corporación. ¿Cómo se dice empresa, Unai? Estoy hablando italiano. Empresa. Empresa. Ah, se dice empresa. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, perfecto. Si hablas estupendamente. Fantástico. Voy a seguir. Pero el problema es que nada está cambiando. No estamos de veras viendo un cambiamiento dentro del mundo de la empresa. Y también un problema es que el mismo modo que el gobierno, que las políticas económicas globalmente han sido diseñados, no tienen este propósito público, el valor público, o como dice el Papa, el bene común, ¿no? Al centro de cómo estamos organizando el capitalismo. Este gráfico aquí es solo para mostrar que la teoría económica misma que guía los políticos globalmente es todo sobre pensar que el mercado existe cada cuando falla y tenemos que corregir los fallamientos de mercado. Entonces, la política económica siempre está detrás, tiene que esperar que haya un problema y después dice dónde está el fallamiento de mercado y entramos para corregirlo. Y nuestro proyecto con ustedes es diferente. Está tratando de decir, mira, en el pasado los grandes cambiamientos económicos, sobre todo tecnológicos, no eran de solo corregir cada cuando algo, necesitaba de veras una forma de co-crear y formar el mercado para cumplir grandes objetivos. En mi libro, El Estado Emprendedor, que yo vine a presentar en diversos lugares en España, era una ópera, digamos, histórica que habló de cómo todo lo que hacen los iPhones inteligentes y no estúpidos fueran resultados de inversiones, de investimentos públicos, el Internet, el GPS, el Siri, el touchscreen display. Ese teléfono sería estúpido si no había estas organizaciones públicas. También en Europa, si pensamos a CERN, ¿no? El CERN, muy importante como laboratorio público, sin eso no tendríamos el World Wide Web. Entonces, la verdadera pregunta que tenemos que preguntarnos no es dónde están los fallamientos de mercado, pero cuáles son los grandes problemas que tenemos hoy que pueden guiar las inversiones, pero también el sistema fiscal, las reglas, las colaboraciones, la forma de colaboración entre público y privado para poder cumplir estas metas tan importantes, ¿no? Y por eso tenemos que cambiar el vocabulario, tenemos que cambiar las palabras que estamos usando para hablar de cómo el gobierno local, regional, nacional, internacional tiene que colaborar con las empresas. No tiene que ser de corregir el mercado, pero co-crear, co-formar. No es de, eso voy a decir en inglés, no es de-risking, que una parte saca el riesgo para la otra. No, los dos juntos tienen que tomar los riesgos. Entonces, sharing risks, pero también sharing rewards.
y también de dar la bienvenida, como se dice, a la incertidumbre, uncertainty. Obviamente hay uncertainty, pero cómo se puede también formar un sistema de portfolio público que puede de veras, como nosotros decimos, crowd in, catalizar dentro de la empresa privada muchos investimentos, innovación junto al público para seguir en torno a una dirección, los Sustainable Development Goals. Y eso necesita tilt towards a direction, no sé cómo se dice en español, pero en economía se habla siempre del opuesto, se dice de leveling the playing field, como si el papel del gobierno sería solo de render todo muy parecido para todos. Es importante, claro, dar el chance a todos, pero para de veras ir verso una dirección, tenemos que pensar exactamente lo que el gobernador Lementería estaba diciendo, de pensar a todos los instrumentos que el gobierno tiene, el sistema fiscal, el sistema de investimentos, las reglas, hacer que movernos verso los Sustainable Development Goals es premiado en vez de castigado. Entonces, para eso tenemos también que repensar a las palabras que usamos. El valor es co-creado. El valor no existe, simplemente lo hacemos mejor. El valor mismo tiene que ser co-creado de los trabajadores, de los entes públicos, los entes privados. El valor es colectivo, es un resultado de este sistema de trabajar juntos. Y sobre todo, pero tenemos que, no sé cómo se dice, reward those investments. ¿Cómo se dice reward? Volver a reinvertir esos... Premiar. Sí. Premiar los invertimientos justos, ¿no? Tenemos que premiar, por ejemplo, el largo término, no el corto periodo. Hay muchos investimentos en el mundo que son muy corto periodo. La finanza global es muy especulativa y piensa solo al corto periodo. ¿Cómo podemos cambiar el sistema fiscal de los impuestos para premiar el largo periodo, pero también el largo periodo que va en torno a una dirección del problema climático, del problema de la división digital, del problema que tenemos enorme en este momento del sistema de salud? Y por eso nosotros hemos trabajado mucho con la Comisión Europea sobre nuevos instrumentos, el instrumento de la misión, ¿no? Si pensamos lo que hizo la humanidad para ir a la Luna, había una colaboración muy seria entre público y privado. No era solamente NASA, había también grandes corporaciones, empresas como General Electric, Honeywell, Motorola, pero como el gobierno había diseñado sus instrumentos, también procurement, public procurement, por ejemplo, era con la visión de catalizar bottom-up la inversión en la innovación en torno a llegar sobre la Luna. Y hoy tenemos que usar esta misma percepción de cómo rediseñar los impuestos, los préstamos, las reglas, también para catalizar bottom-up la innovación, la inversión en torno a grandes metas. Por ejemplo, empezar con lo del cambiamiento climático y hacer unas misiones muy claras sobre la carbon neutrality dentro de una región. Eso necesita investimento en muchos sectores, no solamente la energía renovable, muchos sectores también en el digital, en la construcción, en la nutrición. Y por eso estamos también muy contentos que la Comisión Europea ha adoptado esta perspectiva de las misiones. Pero lo que ustedes están haciendo en la región de Vizcaya es muy importante porque se están, como se dice en inglés, getting your hands dirty, ¿no? Están diciendo, si somos de veras serios de estas misiones, ¿cómo vamos a cambiar cómo operamos day by day? El normal que hace el gobierno, por ejemplo, los impuestos que pueden ser una cosa aburrida, ¿por qué no lo rediseñamos en una manera muy ambiciosa para mover nuestra economía, mover el sistema de empresa en torno a estas metas? Y estamos de veras muy honrados. Y la cosa creo que es más importante también de decir es que este momento de COVID es tal vez el más importante momento de pensar este problema, porque los problemas que COVID nos está echando, ¿no? Del digital divide, la solitud de las personas, el problema del sistema sanitario, son muchos problemas que tienen que ser resolvidos juntos.
Pero si no tenemos los instrumentos, la forma de impuestos, la forma de inversión, la forma de préstamos que nos ayudan a resolver estos problemas, no vamos a obtener no vamos a cambiar este momento trágico en un momento de oportunidad. Y por eso estamos muy, muy honorados de trabajar con ustedes. También, por ejemplo, el vaccino, esta semana o la semana pasada han hablado que tal vez vamos a ver finalmente el vaccino por el mundo, pero eso también tiene que ser gobernado con la perspectiva del valor público, como por ejemplo gobernamos los patents, en inglés se dice patents, intellectual property rights, importa, se va veramente a servir los ciudadanos y no solo los profitos del privado, tenemos que gobernar el sistema de precio, el sistema de intellectual property rights. Entonces poner el valor público al centro de la innovación para la salud. Son estas las cosas que van a cambiar el tipo de capitalismo que tenemos, porque es muy fácil hablar del problema climático, de hablar de la desigualdad. Es muy difícil cambiar cómo hacemos día por día los instrumentos, sea públicos, que el modo de gobernar la empresa. Gracias a ustedes para colaborar con nosotros. Estamos de veras, como dije, muy prontos también para seguir a trabajar con ustedes. Y nada, muchas gracias. Pues vamos, lo has hecho extraordinariamente en castellano, Mariana. O sea, vamos, teníamos previsto que podías intervenir en inglés, pero ya veis que lo hace muy bien en castellano, lo hemos entendido extraordinariamente bien. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna sugerencia, pregunta, es el momento, porque luego Mariana también nos ha trasladado que tiene un meeting en breve y que se tiene que ausentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y si no, continuaríamos aquí. Sí, ¿lo quieres hacer hacia la profesora o...? Vale. Sí, es posible. ¿Quieren hacerte una pregunta, Mariana? Sí. Claro. Yo espero que me escuche bien la profesora Mazzucato. Muy bien. Correcto. Okay. Muy bien. Sí, quería plantearle que, digamos, los objetivos marcados por la ONU, digamos, pueden tener un amplio consenso. El problema puede nacer a la hora de adoptar medidas concretas para llegar a esas metas, ¿no? En concreto, quisiera preguntarle por un tema que en España en estos momentos está de plena actualidad el debate, y es en torno a la fiscalidad de los combustibles. Y la cuestión es si usted es partidaria de incrementar la presión fiscal sobre los combustibles como elemento de ayuda en la transición energética. Okay. Tal vez voy a contestar en inglés, ¿puedo? Perfect, yeah. Okay, finalmente hablo un poco en inglés. So I think the question is very important. And really the problem is that we cannot rely just on one tool. So carbon taxes, which is I think what you're talking about, are absolutely important. But if you only rely on a carbon tax, it's only looking at the stick. We need to also look at the carrot. So what we are doing with the region of Biscay is precisely also looking at the carrots. How can we reward, sorry, I don't have COVID, I promise, but we're very distant, so it doesn't matter. How can we reward those types of corporate behaviors that also do the good thing, do the right thing? Not only how do we punish the wrong thing, right? So you can punish pollution, which we call in economics a negative externality, and a carbon tax is designed exactly to do that. But we also need to design the system towards the public good and the common good. And that needs to be to really think through all the different types of investments that we need. For example, to reduce the material content of a specific sector. If you think of the steel sector, it's an old sector, it's very polluting. And one thing I found very interesting in Germany was that the public bank in Germany, which is called the KfW, changed how it was providing loans to the steel sector based on whether they were willing to reduce their material content and hence their carbon emissions. But to do that, they had to innovate. So they ended up using new technologies, new also digital services to reduce their material content through repurpose, reuse, and recycle.
And that was innovation. It created also new jobs and new skills, a new trajectory for the sector. And so if we only have a punishment for doing the bad without a reward for doing the good, you know, it's not as inspirational. And one of the points of the mission-oriented approach is to be inspirational. You know, going to the moon and back again was inspiring. It catalyzed the imagination also of school children. So we really need to use the Sustainable Development Goals, and we're really excited to be working with you on 9 of the concrete goals, to inspire, to think of the future, to reimagine how we can live, and that will change the perceptions in the business community of where the opportunities are. So the answer to your question is yes, we need a carbon tax, but we also need to change the imagination of how, you know, full of opportunities a greener, more sustainable form of living is, because that will catalyze investment and innovation in the business community. And that's why I think your willingness as a region to redesign your tax policy to reward also those types of investments is fantastic. And as you said, Unai, you know, you will potentially really be a leader globally that others can learn from. Thank you very much. Yo sí quisiera añadir, y bueno, pues vamos ya terminando y someteríamos a más preguntas, quisiera añadir que también en esa realidad es la que nosotros nos embarcamos, en el que tenemos que primar la transición, ¿no? También en materia energética, con toda la importancia que tiene la energía en nuestra región y en Euskadi, también tenemos que ayudar en esa transición energética como lo estamos haciendo. No como, y comparto lo que decía la profesora Mazzucato, no consiste en penalizar, sino que consiste en ayudar también, ¿no? En premiar a aquel que lo hace bien. Precisamente ese es el core de esta iniciativa, en premiar a aquel que lo hace bien con esas deducciones que puedan tener aquellas empresas, aquellas inversiones, aquellas iniciativas que estén alineadas con esta transformación necesaria y con estos objetivos de desarrollo sostenible. Con esto, Mariana, yo te despediría. Estoy deseando, y te lo digo en castellano, deseando volvernos a encontrar, compartir también trabajo, pero también tener una buena conversación. Muchísimas gracias. Thank you very much. See you. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Bueno, no sé si queréis continuar también con alguna cuestión a este entorno. Sí. Yo tengo una pregunta. Habéis mencionado muchas veces el tema del COVID y la necesidad de implementar cambios en la fiscalidad, pero también es verdad que el COVID lo que nos ha dejado es una deuda enorme que hay que pagar y que lógicamente va a impulsar cambios en la fiscalidad para recaudar más, porque hay que hacer frente a la deuda. En ese aspecto, ¿en qué medidas se está pensando? A ver, tampoco se puede simplificar la cuestión. A ver, el COVID lo que viene a trasladarnos es que efectivamente las administraciones han asumido una gran parte del gasto que teníamos que asumir, que tenía que ser así. Pero también tenemos que unir a esto un cambio por parte de la Unión Europea y todo lo que ha supuesto los cambios presupuestarios y de finanzas por parte de la Unión Europea, posibilitando a las administraciones, a diferencia de lo que ocurrió hace 10 años, que no hablemos de reglas de austeridad, sino que hablemos de reglas de capacidad de déficit y de endeudamiento. Yo pongo aquí encima de la mesa la importancia que ha tenido también recientemente ese acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto Económico traído a Euskadi, en que posibilita no solamente al Gobierno vasco, sino también a las diputaciones y en ese sentido a los ayuntamientos asumir cuotas de déficit. Esa es la forma en la que ahora estamos afrontando un gasto temporal, porque de esto vamos a salir. Lo que pasa es que ya son unos cuantos meses. La forma de afrontarlo es asumir déficit en aquello que sea necesario y que estamos dispuestos a afrontar en lo que es el gasto sanitario, gasto residencial, transporte público, lo que necesita la sociedad. Y eso luego ya veremos, como he dicho con anterioridad, cómo lo tenemos que afrontar en los próximos años. Pero no solamente esto, sino también esos enormes retos que tenemos de aquí en adelante. No nos tenemos que olvidar que el COVID tenemos la pandemia, pero tenemos, esta institución al menos tenía unos retos que había iniciado con anterioridad a la pandemia, que como he insistido nos ha cargado de razones para, bueno, si caso, acelerar o afrontar esos retos que ya venían de antes. Y para eso nosotros necesitamos recursos y vamos a tener esos recursos. Bye. Sí, por favor. Ha comentado que la nueva norma se aprobará en mayo del año que viene.
A mí me gustaría saber si la norma se aprovechará esta norma y se hará la reforma fiscal. Es decir, ¿la reforma fiscal pendiente entrará en vigor junto con esta norma? No. ¿O la norma va aparte y la reforma fiscal se hará cuando...? Lo he dicho, pero lo remarco. Radicalmente no, y en primer lugar, la norma que se vaya a aprobar en mayo no entra con carácter retroactivo. La norma que si se aprueba en juntas en mayo, no, con carácter retroactivo va a entrar con carácter retroactivo respecto a la consideración de los indicadores. Vamos a ver. Lo que hacemos con esta primera norma, para explicarlo bien, es que adecuamos las deducciones y algunos ajustes que tenemos que hacer, los adecuamos a los objetivos de ODS. En ningún caso esta norma foral va a ser de modificación de la tributación. Esa modificación de la tributación, esa reforma fiscal a la que aludes, se haría con posterioridad. Y por eso he remarcado que ahora lo que estamos haciendo es la adecuación de indicadores, poner el mismo lenguaje, nuestra normativa respecto a los objetivos de ODS, y esa fijará la base para que, sobre la que podemos afrontar la reforma fiscal que venga a continuación, que yo pues he puesto en el escenario del 2022. ¿La reforma fiscal o la norma? ¿Cuándo se aplicará esta norma y cuándo será la reforma fiscal? Eso es lo que... La norma que estamos aludiendo hoy es para mayo y la reforma fiscal vendrá a posteriori, según nuestra opinión como Administración foral. Vai, Erantzun. Sí. A ver, la norma que se cuelga hoy en día, la fase previa a exposición pública, es la que vamos a decir en términos generales, contempla tres objetivos básicos, que es, primero, lo que pretende es establecer cuáles son los requisitos que se deben cumplir los obligados tributarios para que su actuación se entienda alineada con estos objetivos de desarrollo sostenible. No sé si tú me estás escuchando o no. ¿No me estás escuchando? No. Este proyecto de norma, este anteproyecto de norma que está en exposición pública previa, que se llama, es decir, estamos definiendo cuáles son las líneas generales que puede contener para que una contribuyente se pueda definir y se defina qué requisitos cumple o no cumple para que estén estos objetivos ODS y, en consecuencia, puedan ser merecedores de ese tratamiento diferencial. Ese es uno de los objetivos de esta norma. El segundo es qué condiciones debe acreditar para que sea así. Y, por último, se establecerá un marco general y unas bases reguladoras. Entonces, la primera fase es muy genérica. Lo lanzamos a exposición pública previa. Creo que se va a poner hasta el 14 de diciembre. A partir de ahí, si hay sugerencias de cualquier tipo de institución, organización, personas, se recibirán esas sugerencias. Con esas sugerencias ya se elaborará un anteproyecto que se volverá a colgar otra vez en exposición pública, pero este anteproyecto no sé si contará alguna medida que pueda estar relacionada con eso, pero que afecta a COVID, pero en general es un anteproyecto, digamos, es un marco de referencia, un marco de terreno de juego de dónde se pueden mover y de dónde se va a tener que mover en el futuro la normativa tributaria de la Diputación. Y a partir de ahí habrá que empezar a hacer o analizar si las medidas que vayamos tomando, cómo se enmarcan en esta norma que vamos a aprobar previsiblemente por las Juntas Generales en mayo de este año. Y a partir de ahí, y como tenemos el mandato de las Juntas Generales, habrá que analizar qué se hizo en la reforma del 13, qué resultados han dado la reforma del 18 y a partir de ahí volver a hacer lo que es la reforma fiscal que está pendiente, que estaba prevista para el 20, que como consecuencia del COVID no se ha podido abordar. Entonces, esas son las fases que no sé si ha quedado ahora un poco claro de cuál es lo que estamos pretendiendo en este momento. O sea, es decir, queremos establecer un marco general en el que se desempeñe o se muevan los contribuyentes para saber si cuando se vayan a reformar o a modificar las normas tributarias, qué ventajas o qué premios van a tener aquellos que, acogiéndose a las indicaciones que hizo la Diputación por lograr estos objetivos ODS que se han identificado, esas tres reglas generales, cambio climático, demográfico y actividad económica, para conseguir en el futuro ese objetivo de desarrollo sostenible que afecta, creo que son a 9 objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que estamos trabajando en este momento con el equipo de la profesora Machucato. Bien, por precisar entonces, en lo que te refieres o se refiere usted en cuanto al periodo retroactivo, sí, consta. A ver, lo que nosotros hacemos con esta norma foral es que ahora empezamos a tramitarlo, es cuando se apruebe,
las acciones que se vayan a desarrollar durante todo el 2021, que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se les va a aplicar, lógicamente, las deducciones que están en vigor, pero alineadas ahí. Eso es lo que hacemos, ¿eh? Claro, ¿las acciones cuáles van a ser? Pues las que las empresas vayan a ejecutar a partir de cuando entre en vigor, pero puede ocurrir que haya acciones ya que las empresas estén desarrollando que estén alineadas con esos objetivos. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la reforma tributaria hipotética o posible. Lo que nosotros hacemos es adecuar lo que tenemos con algún ajuste a esos objetivos. ¿Qué llevo? Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar también en relación con el COVID, en este caso no tanto a futuro, como son los planteamientos que estáis haciendo, sino sobre la situación actual y el momento complicado que está atravesando la hostelería. Quería preguntar si se contempla por parte de la Diputación también, en este caso, algún tipo de beneficio fiscal para ayudar a salir de este bache importante en que se encuentra en este momento la hostelería. Mire, me va a permitir, José Mari, lo contesto rápido. Para mí, esa cuestión que es sustancial, pero para mí hoy tenemos que hablar de esta nueva norma foral o los trabajos que vamos a desarrollar para que eso se lleve a cabo. Respecto a cualquier medida de esta Diputación o esta Hacienda, no tenemos que olvidar que las medidas que se hacen desde el punto de vista tributario son para todas las personas. Y no podemos discriminar respecto a algún colectivo concreto. O sea, se hace para todas las personas, como hasta ahora se ha hecho y de ahora en adelante se van a hacer. Quiero remarcar eso. Guillau. Bye. Habla de las deducciones que se aplicarán. Entiendo que básicamente serán en sociedades, en el impuesto de sociedades. Es que no me hago la idea. Pues todas las figuras, ejemplo, todas las figuras tributarias. Todas las figuras tributarias. Pero será para empresas, básicamente. No hay para contribuyentes particulares. Pero, bueno, en principio, porque las deducciones fundamentalmente son respecto a inversiones que hacen las empresas, pero se puede aplicar. O sea, nosotros estamos, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es fijar el lenguaje común. Mire, le voy a poner el ejemplo de. Todos sabemos en qué consiste la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Bien, pues porque ya hay previamente, ya hay quien nos ha marcado, como es la OCDE, en qué consiste ese tipo de inversiones. Nosotros lo que no tenemos en estos momentos en la normativa vigente es qué son las ODS implementadas a lo que es la materia fiscal. Nadie lo ha hecho. La OCDE no lo ha hecho, la ONU tampoco lo ha hecho. Entonces, por eso, pioneros sí en que nosotros tenemos que hablar de ese mismo lenguaje. Tenemos, en primer lugar, que fijar ese lenguaje fiscal respecto a los objetivos de ODS. Y eso lo va a hacer esta norma foral. Y, por tanto, cuando hagamos esa labor e implementemos esa labor, podemos estar hablando de todas las figuras tributarias. ¿Será más difícil hacerlo en el IRPF? Bueno, pues ya veremos. Lógicamente, en primer lugar, puede ser el impuesto de sociedades. Pero también se puede aplicar, en su caso, ya analizaremos el IRPF, el impuesto de patrimonio o otras figuras tributarias, impuesto de donaciones. Pero principalmente todo obedece, y comparto con usted, en que son las empresas las que pueden alinearse con esos objetivos. Pero lo pueden hacer todo contribuyente. Si quieres añadir algo, José Mari. Sí, bueno, yo por añadir a lo que dice el diputado general, lo único también remarcar que no solo van a afectar las deducciones. Aquí lo que se pretende es peinar todos los impuestos y peinar todos los conceptos tributarios que están en los tributos, desde la base imponible, base liquidable, exacciones, deducciones, etcétera. De todos los tributos son los que tenemos capacidad normativa. Y entonces se verá pues, dónde se pueden aplicar o no aplicar y con qué criterios establecer el índice a quién, digamos, se le puede dar ese mayor beneficio o no por utilizar ese objetivo y conseguir este objetivo de ODS. O sea, no solo se va a fijar en las deducciones, hay que analizar todos los tributos de arriba abajo. Guillau. Sí, perdón. El riesgo de ser pionero a veces también es que, bueno, a veces puede no haber una cobertura también en Europa para este tipo de incentivos. Lo pregunto porque, bueno, ya la Diputación tuvo hace muchos años una experiencia difícil con incentivos fiscales que luego tuvieron que ser devueltos. Yo lo que quería preguntar es cómo está en la Unión Europea esta situación. ¿Ahí habría cobertura para ello? ¿Ahí habría una seguridad de que estos incentivos fiscales no tendrían problemas en el futuro? ¿Cómo están contemplando esta posibilidad? Como quieras, ¿eh?
Sí. A ver, el tema de la Unión Europea no fue porque el problema era que la normativa no era genérica. Había una selección una selección de contribuyentes que sí podían acogerse y otros no. Entonces, lo que hay que hacer es tomar medidas genéricas. Y aquí lo que se está planteando es tomar medidas genéricas. Si una empresa invierte en este tipo de activos que promueven mejor coste ambiental o menor coste ambiental, mejoran la contaminación de las aguas, no sé, es que hay miles de ejemplos y son para todas las empresas que hagan eso, ahí no hay discriminación fiscal. El problema es cuando se quiere, digamos, premiar a unos sí y a otros no, por tamaños o por lo que sea. Esa es la cuestión. El problema es que, en ese sentido, los servicios técnicos de Hacienda, digamos, tienen muchísima experiencia y lo conocen perfectamente, ya que ellos también lo sufrieron, el tener que contestar a la Comisión Europea durante muchos años, ¿no? Y por eso, pero en ese sentido no hay. El problema no es de medida, sino de discriminación. ¿De a quién va dirigida la medida? Si es selectiva o no selectiva. Y yo ahí sí quiero remarcar con rotundidad que todo lo que vaya a hacer esta administración lo va a hacer con absoluta seguridad jurídica. Con absoluta seguridad jurídica. Gehiago? Bueno, pues espadago gehiago, como no, os agradezco, pero de verdad que hayáis venido hoy también aquí con esta situación. Eta, venga, aurrera, a trabajar, como todo.